Ninguna caída es definitiva. Sabiduría espiritual para levantarte de nuevo. La vida está llena de pruebas, tropiezos y caídas. Ningún ser humano está exento de equivocarse, perder el rumbo o atravesar momentos oscuros en los que parece que todo se derrumba. Sin embargo, la verdadera sabiduría espiritual nos enseña que ninguna caída es definitiva. Cada vez que tocamos fondo, también se abre ante nosotros la posibilidad de un renacer, de una transformación profunda que nos lleva a comprender aspectos de la existencia que en la comodidad de lo cotidiano jamás podríamos alcanzar. En las tradiciones espirituales, las caídas no se ven como fracasos absolutos, sino como oportunidades disfrazadas, señales del universo para detenernos, reflexionar y encontrar una fuerza más elevada en nuestro interior. Así como la semilla debe enterrarse en la oscuridad de la tierra antes de brotar hacia la luz, nosotros también necesitamos pasar por esos momentos de aparente derrota para descubrir de qué estamos hechos realmente. Este viaje no es fácil, requiere paciencia, humildad y fe en que hay un sentido detrás de cada dolor. El mensaje central es claro: levantarse de nuevo siempre es posible, y más aún, necesario para que nuestra alma cumpla con el propósito que le fue asignado en este mundo. En este extenso texto, exploraremos 5 dimensiones espirituales que explican cómo levantarse después de una caída y cómo cada herida puede convertirse en la base de una fortaleza inquebrantable. La caída como maestra espiritual, la experiencia de caer, de fracasar, de perder el equilibrio en el camino de la vida, suele interpretarse como una desgracia, como una señal de debilidad, como un error que nos condena. Sin embargo, cuando miramos más allá de la superficie, descubrimos que la caída es una de las maestras espirituales más poderosas que tenemos. Ningún libro, ninguna enseñanza externa, ninguna voz ajena puede revelar con tanta claridad lo que la caída nos muestra desde dentro. Ella desnuda nuestro orgullo, destruye nuestras ilusiones de control, nos confronta con nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo abre un espacio sagrado para el renacimiento. En este sentido, cada tropiezo contiene una semilla de sabiduría que, si sabemos acoger, se convierte en cimiento de una vida más auténtica y profunda. Cuando todo va bien, cuando el camino parece recto y sin obstáculos, la mayoría de las veces no cuestionamos nada. Seguimos adelante creyendo que tenemos el control absoluto de nuestro destino, que nuestra fuerza personal basta para sostenerlo todo. Pero es en la caída cuando esa ilusión se rompe. El golpe, aunque doloroso, funciona como una llamada de atención. Nos recuerda que somos humanos, que somos limitados, que la vida no responde siempre a nuestros planes. Y lejos de ser un castigo, esta revelación es una oportunidad invaluable para crecer. Porque solo quien se reconoce vulnerable puede descubrir su verdadera fortaleza. Solo quien admite su fragilidad puede aprender a apoyarse en lo eterno. La caída es maestra porque enseña humildad. El orgullo nos hace creer que no necesitamos ayuda, que podemos con todo, que somos autosuficientes. Pero cuando caemos y sentimos la dureza del suelo, comprendemos que no somos invencibles. Esta comprensión no es derrota, sino inicio de sabiduría. Nos abre a pedir apoyo, a aceptar compañía, a reconocer que la vida es más grande que nuestro ego. La humildad nacida de la caída no nos disminuye, al contrario, nos dignifica, porque nos conecta con la verdad esencial de la existencia. Nos recuerda que no estamos aislados, que formamos parte de un tejido mayor, y que la soberbia solo nos encierra en soledad. Además, la caída revela el carácter auténtico. En los momentos de triunfo, cualquiera puede parecer fuerte, sabio o compasivo. Pero es cuando perdemos lo que más valoramos, cuando somos rechazados, traicionados o despojados, que nuestra verdadera esencia sale a la luz.
La caída actúa como un crisol que quema lo superficial y deja en pie únicamente lo verdadero. A veces descubrimos con sorpresa que somos más resilientes de lo que creíamos. Otras veces que guardábamos resentimientos, miedos o vacíos que debíamos trabajar. En cualquier caso, el aprendizaje es invaluable porque nos permite conocernos de verdad y avanzar en nuestro camino de transformación. La caída también tiene el poder de desmontar el ego. Vivimos construyendo identidades basadas en logros, posesiones, apariencias, relaciones o títulos. Pero basta un tropiezo fuerte para que esas estructuras se derrumben y quede claro que no eran sólidas. La caída despoja al yo de sus disfraces y nos deja frente a lo esencial. Somos seres en búsqueda, criaturas frágiles y a la vez portadoras de un soplo divino. Este desmantelamiento del ego, aunque doloroso, es liberador. Nos muestra que no necesitamos tantas máscaras para ser valiosos, que nuestra dignidad no depende de lo que poseemos o aparentamos, sino de lo que somos en lo más profundo. Otro aspecto fundamental que la caída enseña es la compasión. Quien nunca ha caído tiende a juzgar fácilmente a los demás. Mira desde arriba, desde la seguridad de quien cree que todo está bajo control. Pero quien ha tocado fondo y ha sentido en carne propia el dolor, aprende a mirar con ternura las caídas ajenas. Comprende que cada persona libra batallas invisibles, que cada herida tiene una historia, que cada error es también un grito de ayuda. La compasión nacida de la caída nos une a los demás en humanidad, nos vuelve más cercanos, más sensibles, más capaces de amar sin condiciones. La naturaleza misma nos ofrece metáforas de esta enseñanza. El árbol que pierde sus hojas en otoño parece muerto, pero esa caída es necesaria para que en primavera renazca con más fuerza. El río que se desvía de su cauce parece haber perdido el rumbo, pero en realidad encuentra nuevos paisajes y nuevas posibilidades. La semilla que cae a la tierra debe romperse para germinar. Así también nuestras caídas, lejos de ser finales, son procesos de transformación. Lo que se rompe en nosotros abre espacio para que la luz penetre, para que la vida se renueve. Personajes históricos y espirituales han pasado por caídas que luego se revelaron esenciales para su misión. Moisés huyó al desierto antes de liderar a su pueblo. Siddhartha Gautama renunció a sus privilegios tras reconocer el sufrimiento humano, y de esa caída nació el Buda. Jesús cargó con la cruz y cayó bajo su peso, y en esas caídas mostró al mundo que el dolor no era un obstáculo para el amor, sino un camino hacia la redención. Estas historias nos recuerdan que no hay grandeza sin caída, que todo renacimiento exige antes un descenso. Es cierto que, en el momento, la caída duele, desorienta, nos llena de preguntas. Es difícil ver en ella una maestra cuando lo único que sentimos es vacío, pero con el tiempo, si permanecemos abiertos, descubrimos que cada tropiezo tenía un sentido oculto. La relación que se rompió nos enseñó a valorar nuestro propio ser. El fracaso en un proyecto nos mostró un talento que ignorábamos. La pérdida nos enseñó a vivir con más gratitud. La enfermedad nos reveló la importancia del cuidado y de la espiritualidad. Cada caída, al final, es una carta que la vida nos envía para guiarnos hacia un aprendizaje indispensable. La caída también nos enseña que no controlamos todo. Vivimos obsesionados con planear, con asegurarnos de que nada se salga de lo previsto. Pero el tropiezo nos recuerda que la existencia es más misteriosa de lo que creemos, que hay fuerzas invisibles operando, que el universo guarda secretos que no podemos dominar. Esta conciencia, lejos de ser motivo de miedo, puede convertirse en fuente de paz, porque nos libera de la ilusión del control absoluto y nos invita a confiar en un orden mayor, en un propósito que nos trasciende. Así, cuando comprendemos que la caída es maestra,
dejamos de verla como enemiga y empezamos a honrarla como parte del camino. No significa buscarla deliberadamente, ni romantizar el dolor, sino aceptar que forma parte del proceso de crecer. Cada vez que caemos, tenemos la oportunidad de mirar más dentro de nosotros, de escuchar el silencio, de conectar con lo divino. Y cada vez que nos levantamos, llevamos con nosotros una nueva lección, una nueva luz que antes no teníamos. Caer no es fracasar. Fracasar es negarse a aprender de la caída. El tropiezo no define nuestro valor, sino que lo revela. Lo importante no es cuántas veces caemos, sino qué hacemos después. Si cerramos el corazón, la caída se convierte en prisión. Si lo abrimos, se convierte en maestra. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es la que determina si seguimos atrapados en el dolor o si lo convertimos en sabiduría. La próxima vez que caigas, no te castigues ni te condenes. Respira, reconoce el golpe, siente el dolor, pero recuerda, la caída es tu maestra. Ella ha venido a mostrarte algo que necesitabas aprender. Escucha su enseñanza, intégrala en tu corazón y confía en que cada tropiezo puede ser el inicio de un nuevo camino. La vida, al final, no nos mide por cuántas veces caímos, sino por la capacidad de levantarnos transformados. Y cada vez que lo hacemos, nos acercamos un poco más a la plenitud de nuestro ser. Suscríbete al canal para recibir más mensajes de sabiduría espiritual y transformar cada caída en un aprendizaje que te impulse a levantarte de nuevo. La fuerza interior que despierta en la oscuridad. Cuando la vida nos empuja hacia la oscuridad y sentimos que no hay salida posible, es precisamente en ese terreno hostil donde se despierta una fuerza interior que muchas veces ignorábamos poseer. No se trata de la fuerza física, ni siquiera de la intelectual, sino de una fortaleza espiritual que se construye a partir de la resistencia, del dolor y de la fe en medio de la incertidumbre. Esta fuerza aparece cuando el orgullo se desmorona, cuando las certezas caen y lo único que queda es el alma desnuda enfrentándose a su propia vulnerabilidad. Es entonces cuando comprendemos que la verdadera fortaleza no consiste en evitar las caídas, sino en levantarse con una convicción aún más profunda. La oscuridad, lejos de ser un castigo, se convierte en una incubadora de transformación. Allí dentro, el alma empieza a recordar quién es realmente, se da cuenta de que no es solo cuerpo, ni solo mente, sino una chispa divina capaz de resistir tormentas impensables. El sufrimiento, aunque doloroso, funciona como una alquimia secreta que transmuta la desesperanza en fe, la fragilidad en resiliencia y la soledad en comunión con lo eterno. Esa fuerza interior que se despierta no se activa en los días fáciles, no aparece cuando todo va bien, cuando la vida fluye sin resistencia. Solo en los abismos es posible escuchar con nitidez esa voz interna que susurra: «Levántate, no has terminado aún, tu historia no acaba aquí». Muchos confunden la fuerza interior con la capacidad de reprimir emociones o aparentar dureza frente al mundo. Sin embargo, la verdadera fortaleza espiritual no es fría ni distante. Al contrario, es sensible, consciente y humilde. Es la fuerza que sabe llorar, que se atreve a reconocer sus heridas y aún así decide seguir caminando. Es la misma energía que nos conecta con quienes han atravesado pruebas similares, porque en el dolor común se revela la unidad de la condición humana. Cada caída, cada error, cada decepción es como un cincel que golpea una piedra bruta. Puede parecer destructivo, pero en realidad está esculpiendo una forma más pura, más resistente y más bella. En ese proceso descubrimos reservas internas de paciencia, esperanza y valor que jamás habríamos desarrollado sin haber atravesado la tormenta. Y es precisamente ahí donde la oscuridad deja de ser enemiga para convertirse en aliada, en maestra y en recordatorio de que incluso en la noche más oscura
brilla una chispa de luz que jamás puede ser extinguida. Cuando alguien se levanta después de haber sido quebrado, ya no es la misma persona que antes de la caída. Se convierte en alguien más profundo, más consciente, más preparado para enfrentar la vida con sabiduría. Esa metamorfosis es silenciosa, invisible a los ojos del mundo, pero innegable para el corazón que la experimenta. Es como el brote que atraviesa la tierra tras el invierno, pequeño y frágil en apariencia, pero cargado de la fuerza de la vida que ha resistido el frío y la oscuridad. Hay que entender también que esta fuerza interior no surge de manera automática. No basta con sufrir para crecer. El sufrimiento por sí solo puede destruir si no se acompaña de reflexión y apertura espiritual. Es necesario elegir conscientemente transformar la caída en aprendizaje, convertir la herida en portal hacia un yo más íntegro. Esa elección es la que convierte una desgracia en un despertar, un fracaso en una iniciación, un vacío en un espacio sagrado para el renacimiento. Imagina el proceso de la mariposa. La oruga entra en el capullo y desde fuera parece que todo ha terminado. Lo que ocurre en su interior es una desintegración total, un caos que la destruye tal como era. Pero de ese aparente final emerge una criatura alada capaz de volar. De manera similar, nuestras caídas nos obligan a entrar en una especie de capullo de oscuridad donde las estructuras antiguas se disuelven, donde nuestras viejas seguridades mueren, y sólo así puede nacer una versión de nosotros mismos más ligera, más libre, más conectada con lo esencial. La fuerza interior que despierta en esos procesos no es un adorno para sentirnos mejores, sino una herramienta para cumplir con nuestro propósito en el mundo. Cada persona está llamada a aportar algo único, y muchas veces ese don se activa justamente a través de las pruebas. El sanador, por ejemplo, descubre su vocación después de haber sido herido. El sabio alcanza su profundidad después de haber atravesado ignorancia y confusión. El líder aprende a guiar después de haberse sentido perdido. De este modo, la vida convierte las caídas en semillas de grandeza, siempre que estemos dispuestos a mirar más allá del dolor inmediato. Esa fuerza también nos enseña algo fundamental. No somos lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Podemos quedarnos atrapados en el papel de víctimas, culpando al destino, a los demás o a nosotros mismos, y entonces la caída se convierte en prisión. Pero si elegimos verla como un reto espiritual, entonces la caída se transforma en un peldaño, en una oportunidad de ascender hacia un nivel de conciencia más alto. La diferencia no está en los hechos, sino en la mirada con la que los interpretamos. Las tradiciones espirituales de distintas culturas coinciden en este punto. El budismo enseña que el sufrimiento es inevitable, pero que puede convertirse en camino de iluminación si se observa con atención plena. El cristianismo habla de la cruz como símbolo de dolor que se transforma en redención. El sufismo ve en las pruebas una forma de acercarnos a lo divino. Todas estas visiones convergen en la misma verdad. En la oscuridad, si abrimos el corazón, despertamos una fuerza que nos conecta con lo eterno y que nos permite levantarnos con mayor sabiduría. No debemos subestimar lo que una caída puede hacer en el alma de alguien que se atreve a enfrentarse a ella con fe. Un ser humano que ha atravesado el fuego y ha salido del otro lado ya no es el mismo. Se convierte en testimonio viviente de que la resiliencia no es una teoría, sino una realidad palpable. Su mirada cambia, sus palabras tienen más peso, sus actos se vuelven más compasivos. Esa persona ya no teme tanto al dolor, porque sabe que dentro de él hay también un germen de crecimiento. Lo más importante es recordar que esta fuerza interior está ya en nosotros.
No necesitamos buscarla afuera, ni depender de circunstancias externas para despertarla. Cada caída es un llamado a regresar a nuestra esencia, a descubrir que llevamos dentro una chispa inextinguible que, aunque se apague la esperanza, aunque todo se derrumbe, sigue encendida, esperando que la reconozcamos. Por eso, cuando vuelvas a caer, no te castigues ni pienses que todo ha terminado. Entiende que ese momento oscuro es el umbral hacia una versión más fuerte de ti mismo. La fuerza interior que está naciendo en tu interior es la que te permitirá no solo levantarte, sino también inspirar a otros a hacerlo. Tu historia puede convertirse en luz para quienes todavía están en la oscuridad. Y ese es quizás el propósito más noble de nuestras caídas. No solo transformarnos a nosotros, sino también ayudar a transformar al mundo. El renacimiento después de la derrota, renacer después de una derrota, es uno de los actos más profundos y transformadores que un ser humano puede experimentar. La derrota, que en la superficie parece un final, en realidad es un umbral, un portal hacia una dimensión distinta de la existencia en la que el alma se ve obligada a desprenderse de sus apegos, ilusiones y falsas seguridades. Es cierto que nadie quiere perder, nadie busca ser derrotado, pero la paradoja de la vida espiritual es que justamente en esas experiencias de quiebre se esconde la semilla del renacimiento. Lo que parecía destrucción se convierte en germinación. Lo que parecía ruina se transforma en cimiento de algo nuevo. La derrota rompe, pero también abre, duele, pero también revela, mata a algo en nosotros, pero a la vez despierta una vida más auténtica. El renacimiento después de la derrota no es un regreso al estado anterior. No se trata de volver a ser quien eras antes del tropiezo, sino de emerger como alguien distinto. Alguien que lleva en su piel las cicatrices de la batalla, pero que también ha ganado una visión más amplia de la vida. Es como el metal que, tras pasar por el fuego, se vuelve más puro. La derrota quema lo superficial, lo accesorio, lo ilusorio, y deja en pie únicamente lo esencial. Ese proceso, aunque doloroso, es la base de una libertad interior que no se consigue de otra manera. Cuando se habla de renacimiento, se hace referencia a una nueva manera de estar en el mundo. Después de haber caído y de haberse levantado, uno ya no mira con los mismos ojos, ya no se deja engañar por las mismas máscaras, ya no se aferra con tanta fuerza a lo que antes parecía imprescindible. El alma que renace después de la derrota aprende a vivir con mayor ligereza, con más autenticidad, con un sentido más profundo de propósito. Y lo más valioso, aprende a confiar en que, aunque todo parezca perdido, siempre es posible volver a empezar. La derrota, en cierto sentido, es una iniciación. Nos introduce a un conocimiento que no se puede aprender en los libros ni en las palabras ajenas. Es un saber encarnado, grabado en lo más hondo de la memoria del cuerpo y del espíritu. Solo quien ha llorado en silencio por lo que perdió, solo quien ha sentido que su mundo se derrumbaba, entiende la magnitud de la fuerza que se necesita para ponerse en pie de nuevo. Ese conocimiento otorga humildad, porque quien ha renacido después de la derrota sabe que nada está garantizado, que todo puede cambiar en un instante, pero también sabe que dentro de sí existe una fuente inagotable de resiliencia. No es raro que después de una gran derrota, las personas descubran talentos, dones o caminos que antes jamás habían considerado. La pérdida de un empleo, por ejemplo, puede convertirse en la oportunidad de reinventarse y seguir una vocación dormida. Una traición puede abrir el espacio para cultivar una relación más auténtica consigo mismo y con otros. Una enfermedad puede revelar la importancia de cuidar el cuerpo y la mente, y despertar una gratitud profunda por la vida. En cada derrota, si se mira con ojos espirituales, hay un regalo oculto esperando ser descubierto.
Ese regalo no suele presentarse de inmediato, requiere paciencia, introspección y fe. Pero cuando finalmente se revela, se entiende que lo que parecía una desgracia era en realidad un camino hacia una existencia más verdadera. El renacimiento no significa olvidar la derrota ni pretender que nunca ocurrió. Al contrario, significa integrarla, reconocerla como parte inseparable de la propia historia. La derrota deja marcas, cicatrices visibles e invisibles, y esas cicatrices son símbolos de transformación. Son como las grietas en una vasija rota que, en la tradición japonesa del kintsugi, se rellenan con oro para mostrar que lo quebrado puede volverse más bello y valioso. Así también nuestras derrotas, lejos de desfigurarnos, nos embellecen espiritualmente cuando aceptamos que forman parte de lo que somos. La clave del renacimiento está en la aceptación. Mientras resistimos la derrota, mientras la negamos o nos quedamos atrapados en la amargura de lo que no pudo ser, seguimos siendo prisioneros del pasado. Pero cuando aceptamos la caída como un hecho irreversible y dejamos de luchar contra ella, algo cambia. Esa aceptación no es resignación pasiva, sino un acto de coraje que nos permite abrirnos a lo nuevo. Al aceptar lo perdido, creamos espacio para lo que está por venir. Y ese vacío, que en un principio parece insoportable, se convierte en la cuna de una vida renovada. Es importante comprender que el renacimiento después de la derrota es un proceso, no un evento instantáneo. Requiere atravesar distintas etapas, primero el dolor, luego la confusión, después la búsqueda de sentido y finalmente la apertura a lo nuevo. No hay un calendario fijo, cada alma avanza a su propio ritmo. Algunos pueden renacer en meses, otros necesitan años. Lo esencial es no perder la esperanza, no creer que el dolor es eterno, porque incluso en las derrotas más duras siempre hay una semilla de renovación. En la oscuridad de la derrota es donde mejor se escucha la voz de lo divino. Muchas personas, después de perderlo todo, se acercan a Dios, al universo o a la fuerza espiritual en la que creen. No porque la derrota sea un castigo, sino porque la vulnerabilidad abre el corazón a lo trascendente. En esos momentos comprendemos que la vida no depende únicamente de nuestro control, que somos parte de un misterio más grande que nos guía incluso en medio de la ruina. Esa fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, es la chispa que enciende el renacimiento. Renacer también significa soltar la identidad que estaba atada a la victoria o al éxito. Muchas veces nos definimos por lo que conseguimos, por nuestras posesiones, por la imagen que proyectamos. La derrota desmantela esas máscaras y nos deja frente a la esencia desnuda. Allí descubrimos que nuestro valor no depende de lo que tenemos ni de lo que logramos, sino de lo que somos en lo más profundo. Esa revelación es liberadora. Ya no necesitamos impresionar ni demostrar, porque entendemos que la dignidad del ser humano proviene de su existencia misma, de su conexión con lo sagrado. Otro aspecto fundamental del renacimiento es la compasión. Quien ha pasado por la derrota se vuelve más sensible al sufrimiento ajeno. Ya no mira a los demás desde la superioridad de quien nunca cayó, sino desde la empatía de quien conoce la fragilidad humana. Esa compasión es un fruto precioso del renacimiento, porque nos permite relacionarnos con los demás de manera más auténtica y amorosa. Convertirnos en testigos de nuestra propia resiliencia nos da la capacidad de inspirar a otros a no rendirse, a mostrarles que la derrota no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. En el arte, la literatura y la espiritualidad abundan ejemplos de renacimiento. El ave fénix que resurge de sus cenizas es un símbolo universal de esta verdad. Cristo resucitando después de la crucifixión es otro ejemplo poderoso de que la muerte aparente puede ser preludio de una vida más gloriosa.
Las historias de santos, sabios y héroes muestran que casi todos atravesaron derrotas profundas antes de alcanzar la plenitud de su misión. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino. La derrota forma parte de la experiencia humana universal, y el renacimiento es una promesa para todos los que perseveran. El renacimiento no borra el dolor del pasado, pero lo resignifica. Donde antes había desesperanza, ahora hay sentido. Donde antes había ruina, ahora hay cimiento. Donde antes había lágrimas, ahora hay luz. Y aunque nadie puede evitar las derrotas en la vida, cada uno puede decidir si esas derrotas lo hunden o lo transforman. Esa decisión, más que cualquier otra, define el rumbo del alma. Por eso, cuando experimentes una derrota, no la veas como un final sin salida. Mírala como una oportunidad de renacer, de descubrir nuevas posibilidades, de reconstruir tu vida con más sabiduría. No temas a las ruinas, porque de ellas surgen las más bellas catedrales del espíritu. Recuerda que lo que la vida destruye con una mano, lo reconstruye con otra, y que ninguna caída, por más dura que sea, tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene el renacimiento. Suscríbete al canal para seguir encontrando inspiración y sabiduría que te ayuden a renacer después de cada derrota. La resiliencia como camino de transformación. La resiliencia no es simplemente la capacidad de soportar las dificultades y regresar al mismo estado en el que uno estaba antes de caer. En su sentido más profundo, la resiliencia es la habilidad de transformarse a través de la adversidad, de dejar que el dolor se convierta en maestra, que la pérdida se vuelva maestra y que la herida se transforme en fuente de sabiduría. La resiliencia verdadera no busca negar la realidad ni maquillarla, sino mirarla de frente, aceptarla en su crudeza y encontrar en ella un propósito oculto. Es una fuerza espiritual que no solo resiste los embates de la vida, sino que los integra y los convierte en alimento para el alma. Cuando hablamos de resiliencia como camino de transformación, entendemos que cada golpe de la existencia es también una invitación a un nivel superior de conciencia. El sufrimiento, aunque nadie lo desea, actúa como catalizador para revelar la fortaleza que llevamos dentro y para despertar capacidades que permanecían dormidas. Cada vez que la vida nos arranca de nuestra zona de comodidad y nos obliga a atravesar el fuego de la incertidumbre, tenemos la posibilidad de elegir hundirnos en la desesperanza o crecer hasta una versión más amplia y luminosa de nosotros mismos. La resiliencia no nace de la negación del dolor, sino de la aceptación. Muchas veces confundimos fortaleza con dureza, como si ser fuerte consistiera en no sentir, en ocultar las lágrimas o en aparentar que nada nos afecta. Pero la resiliencia auténtica abraza la vulnerabilidad y reconoce que las lágrimas también son parte del proceso. El resiliente no se avergüenza de haber caído, no esconde sus heridas, sino que las muestra como testimonios de una vida que no se rindió. Las cicatrices se convierten en símbolos de honor, en pruebas de que el dolor no logró destruir el espíritu. En la resiliencia hay una dimensión profundamente espiritual. No se trata solo de una capacidad psicológica, sino de un acto de fe. Fe en que la vida tiene sentido aun cuando no lo comprendemos. Fe en que hay un orden mayor guiando nuestros pasos. Fe en que incluso en medio de la tormenta hay una mano invisible que sostiene nuestra alma. Esa confianza nos permite seguir adelante cuando todo lo demás parece perdido. El resiliente camina en la oscuridad con la certeza de que la luz volverá a aparecer, aunque no sepa cuándo ni cómo. La resiliencia se construye lentamente, a través de cada experiencia vivida. No surge de la noche a la mañana, ni se aprende en un libro.
Es el resultado de haberse levantado una y otra vez, de haber enfrentado la frustración sin rendirse, de haber atravesado la soledad sin perder la esperanza. Cada caída es un entrenamiento, cada obstáculo es un maestro, cada derrota es un peldaño que nos prepara para el siguiente nivel. Quien ha desarrollado resiliencia no teme al futuro, porque sabe que, sea lo que venga, dentro de sí posee la fuerza necesaria para atravesarlo. El camino de la resiliencia también es un camino de humildad. Nos enseña que no podemos controlarlo todo, que la vida tiene su propio curso y que muchas veces lo único que podemos hacer es aceptar y confiar. Esa humildad no significa pasividad, sino sabiduría. Saber que hay cosas que están en nuestras manos y otras que no, y aprender a distinguirlas. El resiliente no desperdicia energía en luchar contra lo inevitable, sino que la canaliza en transformar lo que sí puede cambiar. Su actitud, su mirada, su capacidad de aprender. A lo largo de la historia, los ejemplos de resiliencia abundan. Pueblos enteros que renacieron después de guerras, comunidades que se reconstruyeron tras catástrofes, individuos que, tras perderlo todo, encontraron la manera de rehacerse desde las cenizas. Estas historias nos muestran que la resiliencia no es privilegio de unos pocos, sino una posibilidad al alcance de todo ser humano. Cada uno, en su propia escala, tiene la oportunidad de descubrir que la adversidad no es un muro infranqueable, sino una puerta disfrazada. La resiliencia también transforma la relación con los demás. Quien ha sido golpeado por la vida y ha logrado levantarse suele desarrollar una compasión más profunda hacia los otros. Ya no juzga con tanta facilidad, ya no se coloca en una posición de superioridad, porque sabe lo que significa caer. Esa empatía se convierte en una fuerza de unión, en un puente que conecta almas. La resiliencia, entonces, no solo es un camino individual, sino también colectivo. Cuando compartimos nuestras historias de superación, inspiramos a otros a no rendirse y tejemos una red de esperanza que sostiene a muchos. En el plano espiritual, la resiliencia nos enseña que cada caída lleva inscrita una enseñanza única. La dificultad no llega a nuestra vida por azar, sino como parte de un entramado misterioso que busca nuestra evolución. El dolor, por más absurdo que parezca, es a menudo la vía por la cual despertamos a la verdad de quiénes somos. Alguien que nunca se enfrentó a la adversidad puede vivir en la ilusión de que controla su destino, pero quien ha sido derribado y ha vuelto a levantarse sabe que la vida es un misterio más grande que uno mismo y que la verdadera fortaleza está en la rendición confiada al plan superior. La resiliencia también implica creatividad. Frente a la ruina, el resiliente busca caminos nuevos, encuentra soluciones inesperadas, transforma el límite en oportunidad. Esa creatividad surge porque la adversidad nos obliga a salir de lo conocido, a explorar territorios que de otra forma no hubiéramos pisado. Así, la resiliencia no solo restaura lo perdido, sino que abre posibilidades inéditas, expande horizontes, enriquece la experiencia. Es fundamental comprender que la resiliencia no elimina el dolor. No se trata de convertir la vida en un jardín libre de espinas, sino de aprender a caminar entre ellas sin perder la capacidad de florecer. El resiliente sigue sintiendo tristeza, sigue enfrentando pérdidas, sigue atravesando momentos de incertidumbre. La diferencia está en que no se queda atrapado en esas experiencias, sabe que son pasajeras, que debajo del dolor sigue latiendo una corriente de vida más fuerte que cualquier adversidad. El camino de la resiliencia como transformación también nos prepara para ayudar a otros. Nadie puede dar esperanza auténtica si no la ha encontrado en su propio corazón. Nadie puede inspirar fuerza si no la ha experimentado en carne propia. Al volvernos resilientes, nos convertimos en faros para quienes todavía navegan en la tormenta. Nuestras palabras y nuestros gestos
transmiten una confianza que no viene de la teoría, sino de la vivencia. Y ese es uno de los mayores dones de la resiliencia. No solo nos salva a nosotros, sino que puede salvar a muchos otros a través de nuestro ejemplo. La resiliencia también redefine el sentido del éxito y del fracaso. En una cultura que valora la perfección y la victoria, se nos enseña a temer las caídas como si fueran el fin. Pero la resiliencia nos revela que el verdadero éxito no consiste en no caer nunca, sino en tener el coraje de levantarse cada vez. El fracaso, visto desde esta perspectiva, deja de ser un estigma y se convierte en parte natural del camino. Cada fracaso es un capítulo de aprendizaje que nos acerca más a la autenticidad y a la plenitud. Al caminar el sendero de la resiliencia, se despierta una gratitud nueva. Comenzamos a agradecer no solo los momentos de alegría, sino también los desafíos, porque entendemos que sin ellos no seríamos quienes somos. Esa gratitud no es ingenua. No celebra el dolor por sí mismo, sino la transformación que produce. Es una gratitud madura, nacida de la conciencia de que todo, absolutamente todo, puede convertirse en oportunidad de crecimiento. La resiliencia, en definitiva, es un acto de amor. Amor hacia la vida, hacia uno mismo y hacia el misterio que nos guía. Es la decisión de no rendirse, de seguir creyendo, de confiar en que cada caída es también una invitación a elevarse. Al recorrer este camino, nos damos cuenta de que no estamos solos. Millones de almas han pasado por lo mismo y millones más lo harán. Esta certeza nos une, nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante. Renacer de cada adversidad con resiliencia es la obra más grande que podemos realizar con nuestra existencia. Es el arte de transformar la oscuridad en luz, la herida en sabiduría y la pérdida en esperanza. Es comprender que la vida nunca busca destruirnos, sino moldearnos para que podamos expresar todo nuestro potencial. Y mientras quede aliento en nuestro ser, siempre habrá una nueva oportunidad de levantarse, siempre habrá un motivo para volver a empezar. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo la resiliencia puede transformar tu vida y ayudarte a superar cualquier adversidad. El poder de levantarse siempre una vez más. El verdadero secreto de la vida espiritual no está en no caer jamás, sino en aprender a levantarse siempre una vez más. Cada caída, cada fracaso, cada derrota, lejos de ser el fin, es una invitación a recordar que el ser humano posee dentro de sí una fuerza inagotable, una chispa divina que no se extingue aunque la oscuridad lo cubra todo. Esta verdad ha acompañado a la humanidad desde los albores de su historia. El poder de volver a empezar, de levantarse después de haber tocado el suelo, de encontrar en el dolor la semilla de un futuro renovado. Y sin embargo, en medio de las dificultades, solemos olvidar esta enseñanza creyendo que la caída es definitiva, que el peso de lo perdido nunca podrá ser levantado. Pero el misterio de la vida demuestra lo contrario. Siempre que hay un corazón dispuesto a resistir, hay una oportunidad para renacer. El poder de levantarse una vez más no depende de la fuerza física, ni siquiera de la inteligencia racional. Nace de una dimensión más profunda, la fe, la esperanza y el amor que habitan en el interior del alma. La fe no en el sentido religioso limitado, sino en la certeza de que la vida tiene sentido incluso en lo que parece absurdo. La esperanza, no como un simple deseo ingenuo, sino como la convicción firme de que el futuro puede traer posibilidades que ahora no vemos, y el amor, entendido como la fuerza creadora que nos impulsa a levantarnos no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos que nos rodean, por quienes esperan de nosotros una palabra, un gesto, una luz que les recuerde que no están solos. Levantarse siempre una vez más significa comprender que cada tropiezo forma parte del viaje.
No hay camino humano sin errores, sin pruebas, sin dolores inesperados. Pretender que la vida sea una línea recta ascendente es una ilusión que solo conduce a la frustración. La vida es un tejido de luces y sombras, de éxitos y fracasos, de alegrías y pérdidas. En ese contraste se forja la grandeza del alma, y la verdadera victoria no consiste en eliminar las caídas, sino en aprender de ellas, en dejar que nos fortalezcan y nos acerquen a nuestra esencia más auténtica. Cuando una persona decide levantarse después de haber caído muchas veces, algo en su interior cambia. Ya no teme tanto a la derrota, porque sabe que puede sobrevivir a ella. Ya no se aferra a una imagen perfecta de sí misma, porque entiende que la vulnerabilidad es parte de la condición humana. Y ya no juzga con tanta dureza a los demás, porque ha aprendido en carne propia lo difícil que es mantenerse en pie. Esa transformación es un tesoro espiritual. Convierte a la persona en un testimonio viviente de la esperanza, en un recordatorio de que siempre es posible continuar. La decisión de levantarse una vez más es un acto de libertad. El sufrimiento intenta convencernos de que no hay salida, de que el dolor es más grande que nosotros, de que el pasado nos condena. Pero cuando decimos «me levanto de nuevo», rompemos esas cadenas invisibles y afirmamos que nuestro espíritu no puede ser vencido. Esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un poder inmenso, cambia el rumbo de nuestra vida y nos conecta con la corriente eterna de la vida que siempre busca florecer, incluso en los terrenos más áridos. Hay momentos en que levantarse parece imposible. El peso del cansancio, de la culpa, de las pérdidas, puede ser tan grande que el alma siente que ya no tiene fuerzas. Y sin embargo, basta un paso, un gesto, una pequeña chispa de voluntad para iniciar el renacer. A veces es simplemente respirar hondo y decidir no rendirse hoy, aunque mañana vuelva el dolor. A veces es aferrarse a una palabra, a una oración, a una mirada de alguien que nos ama. A veces es recordar que dentro de nosotros hay un niño que aún sueña, que aún quiere vivir. Levantarse no siempre significa saltar de inmediato a la victoria. Muchas veces significa apenas mantenerse en pie, resistir otro día, dar un pequeño paso hacia adelante. Pero esos pequeños pasos, acumulados en silencio, construyen milagros. El poder de levantarse siempre una vez más también radica en reconocer que no estamos solos. La humanidad entera comparte esta experiencia. Todos caen, todos tropiezan, todos conocen la derrota. La diferencia está en quienes deciden continuar. Mirar las historias de otros que se han levantado después de pérdidas inconmensurables puede ser un faro de esperanza. El que perdió a un ser querido y volvió a amar, el que fracasó en su proyecto y volvió a intentar, el que enfermó y volvió a sonreír. Todos ellos son testimonios de que la caída no define el destino. Nos recuerdan que el alma humana está hecha de una sustancia más fuerte que cualquier circunstancia. En las tradiciones espirituales encontramos siempre este mensaje. El budismo enseña que el sufrimiento es parte de la vida, pero que a través de él podemos alcanzar la iluminación. El cristianismo proclama la resurrección como la victoria definitiva sobre la muerte. El sufismo habla de morir y renacer espiritualmente muchas veces en el camino hacia lo divino. Todas estas visiones convergen en una sola verdad. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarse, porque cada levantada nos acerca más a la plenitud de nuestro ser. Levantarse siempre una vez más es también un acto de amor propio. No se trata de orgullo ni de ego, sino de respeto por la chispa divina que habita en nosotros. Al levantarnos, honramos nuestra dignidad, reconocemos que nuestra vida tiene valor, que nuestro corazón aún puede amar y que nuestra voz aún puede cantar. Incluso cuando otros nos han rechazado, cuando el mundo parece habernos dado la espalda, levantarnos es declarar: sigo aquí, sigo vivo, sigo creyendo. Esa declaración tiene un poder creador,
porque abre la puerta a nuevas oportunidades, a nuevas relaciones, a nuevas posibilidades que solo se revelan a quienes no se rinden. La resiliencia no significa ausencia de dolor. Quien se levanta una vez más no lo hace porque ya no duela, sino porque decide que el dolor no tendrá la última palabra. El llanto puede continuar, la herida puede seguir abierta, pero el paso hacia adelante demuestra que hay una fuerza mayor que nos impulsa. Esa fuerza, muchas veces, no viene de nosotros solos, sino de la conexión con lo eterno, con Dios, con el universo, con la energía que sostiene toda la creación. Es en esa comunión donde encontramos el aliento para volver a levantarnos. El poder de levantarse siempre, una vez más, transforma no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Alguien que ve nuestro ejemplo puede encontrar en él la motivación que necesitaba para no rendirse. Nuestras cicatrices compartidas con humildad se convierten en faros para otros caminantes. Levantarnos no es solo un acto personal, sino también un servicio silencioso a la humanidad, porque cada vez que demostramos que es posible renacer, fortalecemos la esperanza colectiva. En última instancia, levantarse una vez más es elegir la vida, es negarse a dejar que la oscuridad defina nuestro destino. Es confiar en que siempre habrá una nueva mañana, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de crecer. Es recordar que incluso cuando hemos perdido casi todo, mientras tengamos aliento, tenemos la posibilidad de transformar nuestra historia. Así, el poder de levantarse siempre una vez más se convierte en el núcleo de una vida espiritual auténtica. No se trata de acumular victorias, sino de acumular renacimientos. No se trata de no caer, sino de aprender a levantarse con mayor sabiduría cada vez. Y cuando al final miremos hacia atrás, descubriremos que las caídas no fueron interrupciones de nuestro camino, sino partes esenciales del mismo, las estaciones necesarias para que nuestra alma floreciera en toda su grandeza. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que te inspiren a levantarte siempre, sin importar cuántas veces hayas caído.